Hola a todo el mundo, ahora vamos a ver el ejercicio 2 de Producto Interno. Y este nos dice, demuestre que la siguiente función define un producto interno en R2, donde el vector llamado U va a tener dos componentes, U1 y U2, y V va a tener dos componentes también, B1, B2. Recordando que les había comentado que cuando hablamos de producto interno se nos va a dar casi siempre una función, y esta función lo que va a hacer es definir o no un producto interno. En esta ocasión nosotros nos dicen que demostremos que esa función define un producto interno, ¿ok? Y como estamos hablando de R2, es decir, de dos dimensiones, nuestros vectores ahí van a tener dos componentes cada uno, ¿ok? Entonces, la función que a nosotros se nos da es esta de aquí, que nos dice que el producto interno del vector U por el vector V va a ser igual a la primera componente del vector U por la primera componente del vector V más dos veces la segunda componente del vector U por la segunda componente del vector V. ¿Ok? Y bueno, para entrar en tema en este caso, claro, aquí lo que nos hace falta decir es que siempre y cuando las componentes de estos dos vectores sean números reales, ¿ok? Entonces, vamos a demostrar que esta función define un producto interno en R2 donde el vector U y el vector V tengan componentes siempre hablando de números reales, ¿ok? Y recordando, ¿cuáles son los números reales? Pues bueno, los números reales son, por ejemplo, los números naturales, enteros positivos, números enteros, positivos y negativos, números racionales, es decir, fracciones o condecimales, y números irracionales, es decir, aquellos que, por ejemplo, punto 6666666, así, hasta el infinito, ¿no? Esos son los números reales. No son números reales, ¿cuál? Pues, por ejemplo, la i. La i es un número no real, ¿ok? Entonces, vamos a estar trabajando con números reales en este problema. Y también propiedades de los números reales. Recordando, pues propiedad conmutativa en la suma y en la multiplicación. Asociativa, la propiedad de la identidad, propiedad del inverso y la propiedad distributiva, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrar en el tema. Recordando que para demostrar que esta función nos describe un producto interno, lo que nosotros tenemos que hacer es pasar varios axiomas y comprobar que cada uno de esos axiomas se cumple. En total, recordando, son 4 axiomas. Y el primero de esos axiomas nos dice esto de aquí. El primer axioma nos dice que el producto interno de U por B va a ser igual a el producto interno de B por U. ¿Ok? Y por aquí tenemos nuestra formulita, ¿no?, que nos dieron, o nuestra función. Aquí tenemos nuestros dos vectores y vamos a empezar. Y como apenas vimos, el producto de los números reales, que es con lo que nosotros estamos trabajando, es conmutativo en la multiplicación. Aquí tenemos propiedad conmutativa en la multiplicación. Esto nos quiere decir que es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Ya di un spoiler. Que es básicamente lo que nosotros tenemos aquí a continuación. Nosotros tenemos que producto interno de U por B va a ser igual a esto, que es la formulita que nos dieron al principio. Entonces nosotros, como estamos hablando de que estas componentes son números reales, nosotros podemos aplicar la propiedad conmutativa, es decir, esta B la pasamos para acá y esta U para acá, y nos queda B1 por U1 más dos veces, y esta U la pasamos para acá y esta B para acá, dos veces V2 por U2. Y esto que nosotros tenemos aquí sería muy similar a esto. Sin embargo, aquí la U, en lugar de U, pues sería V.
lo cual correspondería a esta V, y este segundo miembro, que sería U y U, correspondería a V, ¿verdad? Entonces aquí lo que nosotros pondríamos es esta U. Y aquí podemos ver cómo el producto interno de U por V va a ser igual al producto interno de V por U. Es decir, que nuestro primer axioma, que es este, está comprobado. ¿Ok? Entonces pasamos a comprobar el segundo axioma. ¿Cuál era nuestro segundo axioma? Pues es este, que nos dice que el producto interno de U por V más W va a ser igual al producto interno de U por V más el producto interno de U por W. Aquí está nuestra formulita que nos dieron al inicio, nuestros dos vectores, y aquí vamos a comenzar. Nos dice que W va a ser otro vector y que este va a tener también dos componentes, pues estamos trabajando en R2, acuérdense. Y aquí tenemos nuestra fórmula, ¿verdad? Esta fórmula que tenemos aquí. Pero aquí vamos a ver algo, vamos a hacer notar algo en particular. Nosotros tenemos aquí un elemento que podría corresponderse con la formulita que nos dieron a este elemento, y este elemento que está formado por la suma de dos vectores que va a corresponder a nuestro segundo elemento en la fórmula o en la función, más bien en la función que nos dieron al inicio. Ok, entonces esta V va a ser en realidad V más W. Ok, entonces vamos a comenzar haciendo un poquito de álgebra. Vamos a multiplicar primero U1 por, como aquí nos dice la función, U1 por V1, pero V1 va a ser la primera componente de estos dos vectores, es decir, V1 más W1. Ahora sumamos, aquí está el signo de suma, dos veces la segunda componente del primer vector, es decir, la segunda componente de U, que sería U2, multiplicado por la segunda componente del segundo vector, pero en este caso tenemos dos vectores, ¿verdad? Entonces va a ser la segunda componente de estos dos vectores sumada, es decir, V2 más W2, V2 más W2, y ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a simplificar, a hacer estas operaciones, y tenemos que U1 por V1 nos queda U1V1, U1 por W1 nos queda U1 W1, más 2 veces U2 por V2 nos queda 2 veces U2 V2, más 2 veces U2 por W2 son 2 U2 W2, aquí no. Y ahora lo que vamos a hacer es agruparlos un poquito para que se vea mejor. Este componente va a quedar aquí abajo, lo mismo, y este componente de aquí en amarillo lo vamos a pasar aquí al lado de él, ¿ok? Ahora este componente en azul lo vamos a pasar por acá, y este componente en azulito más claro lo vamos a bajar, y los agrupamos con estos paréntesis. ¿Por qué hicimos eso? Pues bueno, aquí nosotros podemos ver que la fórmula, bueno, más bien lo que nosotros tenemos aquí entre paréntesis es exactamente lo mismo que nos proporciona esta fórmula, esta función. Entonces, U1, U1, acá el vector U va a ser este vector U, y este vector B va a ser este mismo vector B. Y en cambio, este vector U va a corresponder a este vector U, y este vector W va a corresponder a V. ¿Ok? Entonces, podemos decir que todo esto es igual al producto interno de U por V, y todo esto va a ser igual, como aquí lo vemos, va a ser igual al producto interno de U por W, U por W.
¿ok? Y esto es precisamente lo que nosotros buscábamos comprobar, que el producto interno de U por V más W es igual al producto interno de U por V más el producto interno de U por W, que es lo que hicimos. Entonces nuestro punto 2 está correcto. Ahora vamos con el punto 3. ¿Y qué nos dice este punto 3? Pues bueno, nos pide comprobar el axioma 3 que cuando nosotros multiplicamos un escalar, o sea C, por el producto interno de U por V va a ser igual a que si nosotros multiplicáramos el producto interno de C por U por V. ¿Ok? Entonces aquí de este lado tenemos nuestra misma fórmula, nuestros dos vectores. Y aquí decimos, si C es cualquier escalar, pues entonces aquí tenemos C por el producto interno de U por V va a ser igual a esta misma C, pero multiplicada por todo esto. ¿Por qué por todo esto? Pues bueno, si en esta fórmula nosotros agregamos una C aquí, que sería lo que tenemos aquí, también la vamos a agregar aquí, ¿verdad? Multiplicando a todo esto. Es por eso que esta C está multiplicando a todo esto. Y ahora hacemos un poquito de álgebra. Decimos que C por U1 B1 va a ser igual a C U1 por B1 más 2 veces C U2 multiplicada por B2, ¿ok? Y esto pues lo podemos agrupar de tal manera que nos queda que el producto interno de C por U, de CU, perdón, por B va a ser igual a el producto interno de U por B multiplicados por un escalar que se va a llamar C. Ok, entonces ahora nos queda un último axioma. Este axioma que nos dice que al multiplicar el producto, es más bien a elaborar el producto interno de V por V, este va a ser mayor o igual que 0 y el producto interno de B por V va a ser igual a 0 si y solo si B es igual a 0, es decir, si este vector es igual a 0, el producto interno de ese vector por ese mismo vector pues nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos la formulita del inicio, nuestros dos vectores. Y decimos, ya que el cuadrado de un número real es no negativo, nosotros sabemos que siempre que elevemos al cuadrado un número real, ya sea si este sea negativo, si elevamos un número negativo al cuadrado nos va a dar un número positivo, o si elevamos al cuadrado un número positivo, igual manera nos va a dar un número positivo, aunque estos números sean fracciones, lo que sea, mientras sean números reales, elevar un número al cuadrado nos va a dar un número positivo, ¿ok? Entonces aquí nosotros decimos que el producto interno de V por V va a ser igual a lo que nos dice aquí nuestra formulita, B1 al cuadrado, o sea, B1 por B1, aquí una B corresponde a esta U y esta V corresponde a esta V, ¿ok? Entonces, este es la primera componente de U, que en este caso sería la primera componente de V, que va a ser V1 multiplicada por la primera componente de esta B, que en este caso va a ser la misma B. Entonces va a ser V1 por V1, es decir, V1 al cuadrado. Ahora, más, aquí agregamos el más, el 2 y la segunda componente de nuestro primer vector, que en este caso sería U, pero en este caso sería V, es decir, estamos hablando de V2, multiplicada por la segunda componente de nuestro segundo vector, en este caso va a ser la misma V, entonces va a ser V2 por V2, es decir, V2 al cuadrado, ¿ok? Entonces nos queda 2V2 al cuadrado, mayor que 0.
Entonces, lo que aquí podemos ver es que esto definitivamente nos va a dar 0, puesto que cualquier número que valga B1 o B2 va a ser, siempre que sea un número real, nos va a dar un número positivo al elevarlo a este cuadrado. Entonces, esos números positivos uno lo vamos a multiplicar por 2 y luego los vamos a sumar, lo que quiere decir que nos va a dar un número positivo pues más grande, ¿verdad? Porque vamos a sumar dos números positivos. Entonces, siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿En qué caso va a ser igual que 0? Pues bueno, supongamos que V1 y V2 valen ambos 0. Entonces, ¿qué pasa si elevamos un 0 al cuadrado? Pues 0 al cuadrado pues es 0, ¿no? Eh, de este lado también 0 al cuadrado es 0, lo multiplicamos por 2, pues sigue siendo 0, ¿no? Y nos queda 0 más 0 igual a 0. Entonces va a ser igual a 0. Y listo, comprobamos que nuestros 4 axiomas se cumplen para esta función dada al inicio. Entonces nosotros podemos ahora afirmar que esta función define un producto interno en R2 propiamente, ¿ok? Y pues esto sería todo, muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video.